Y vamos a pasar entonces directamente a la tercera charla de la jornada, que se titula Apps para el incremento de productividad en entornos empresariales, reinventando los procesos empresariales. El ponente es don Joaquín Garrido, socio director de Clave Informática y, entre otros cargos que ostenta, pues presidente de STIC, la Asociación de Empresas TIC de la Comunidad Valenciana. Así que, Joaquín, cuando quieras. Buenos días. Como ya han presentado, soy Joaquín Garrido, empresario del mundo de las tecnologías. Aquí, de alguna forma, un poco tenemos que estar siempre viendo todos los puntos, todo lo que tratamos, desde dos aspectos que son fundamentales. Hay mucha gente que trabaja en las TIC y hay empresas que tenemos que conseguir que de alguna forma se mantenga ese trabajo en las TIC. Entonces, voy a hablar fundamentalmente de herramientas, voy a hablar de que esto está cambiando, como han hecho mis compañeros durante toda la mañana. Vamos a empezar hablando de elementos que creo que son fundamentales, cosas que han pasado, aparatos que han aparecido, que han hecho que se produzca esta situación de cambio. Yo ahí lo que quisiera, de alguna forma un poco, para que no sea simplemente yo quien hable, quien comente, realmente es algo que podemos aportar desde todo, y lo que diría es que si alguien sabe de dónde han salido estos aparatos, las tablets, ¿quién las ha inventado? ¿Alguien me puede decir? Una pregunta más fácil. ¿Quién de vosotros tiene ahora mismo en el bolsillo, en la cartera, un teléfono inteligente de estos que utilizamos algunos habitualmente? ¿Quién de vosotros lo lleva? Prácticamente casi todos, ¿no? ¿Quién utiliza o quién lleva una tablet que utiliza habitualmente? ¿Quién la utiliza habitualmente? Menos, pero están de alguna forma apareciendo cada vez más en el día a día de nosotros. Cuando hablábamos de quién inventó esto, da igual quién lo inventase. Podemos estar hablando de que podía haber sido, se hablase de que Microsoft presentó en el 2000 una especie de tablet. Podemos hablar que desde Apple, de alguna forma, en el 2010 apareció o creó el que realmente se empieza a utilizar masivamente. O podemos incluso en el 68, ya en aquella película de Kubrick, que hablaba en Odisea del Espacio de ese aparato que se parecía mucho a lo que hoy utilizamos y es una tablet. ¿Qué más da quién la inventase? ¿Qué más da, de alguna forma, quién fue el inventor de este aparato? El caso es de que hoy es una oportunidad para las empresas. El caso es de que hoy es, de alguna forma, el elemento que está revolucionando la forma de hacer las cosas. Ahí es donde tenemos que hacer repensar las empresas, qué tenemos que trabajar, cómo tenemos que hacer las cosas, y tenemos que hablar que todo tiene que venir de una estrategia empresarial. No puede ser que porque ahora esto sea lo moderno, no puede ser que porque esto ahora parece que se lleve, de alguna forma pensemos que tenemos que meternos ahí, si no, de alguna forma un poco lo asumimos desde la misma estrategia de la empresa. Normalmente tenemos que estar planteando el que la estrategia de la empresa se tiene que meditar en los comités de dirección de las empresas. Es ahí, de alguna forma, donde tiene que surgir qué es lo que vamos a hacer en los próximos años. Tiene que haber una planificación. Tiene que haber una definición en los negocios que queremos estar y no estar, y ver esa movilidad de que ahora hablamos aquí en esta jornada, hasta qué punto es interesante o importante para utilizarla.
yo planteo, y es un poco esta reflexión de que hay que hacerlo estratégicamente, es decir, que cualquier empresa, cualquier compañía que quiera estar en un futuro próximo ganando dinero, pues de alguna forma tiene que incorporar innovación, y esa innovación entiendo que va a estar muy relacionada con la tecnología. Entonces tiene que ser algo pensado, meditado, creado, un poco desde la base, desde la dirección de la compañía, y es ahí donde, si pensamos que la innovación es importante y si pensamos que es estratégico esa innovación, podríamos o deberíamos plantearnos si es la tecnología la base importante de esa innovación en la que vamos a trabajar. Y cuando hablamos de innovación y estamos hablando que la tecnología es un elemento fundamental, la innovación hoy es pensar en movilidad, no es pensar, como se hablaba hace unos años, de que el sueño de alguien era el que exista un ordenador encima de cada mesa. Bueno, eso de alguna forma lo hemos barrido completamente a día de hoy. Por lo tanto, yo ahí sí que, de alguna forma, es una fórmula que yo traslado para que pensemos en ello desde las empresas, desde las organizaciones. Que el beneficio empresarial, que prácticamente no se ha hablado mucho aquí, es decir, todas las cosas que hacemos tenemos que ir planteándolo para que exista un beneficio empresarial, porque eso da juego a que existan sueldos adecuados de alguna forma un poco para el personal que trabaja, capacidad de inversión en cosas nuevas. Todo lo que no sea, de alguna forma, estar intentando crear o generar ese beneficio empresarial no va, de alguna forma, a hacernos modificar. Y simplemente esto lo traslado un poco como recordatorio de que, al final, esto tiene que salir de una estrategia empresarial que, sumado con el personal que hay en esa organización o en esa empresa, es lo que realmente nos va a permitir que podamos evolucionar como empresa. Pero es cuando realmente incorporamos como un elemento fundamental la innovación y, vamos, no solo la innovación va a hacer que de alguna forma despegue o sea de alguna forma mucho más importante el beneficio de esa compañía. Pero entiendo que sí, la apuesta es las tecnologías, y en este caso estamos hablando de la movilidad en las tecnologías, es cuando realmente podemos tener un sector, unas empresas, un personal acorde con lo que se necesita hoy. Todo esto viene que vamos a tener que utilizar aparatos nuevos elementos que nos hace hacer las cosas de forma diferente. Ha ido evolucionando en los últimos años, pero no nos quedemos con que el tablet como elemento que va a revolucionar la forma de hacer las cosas. No, es decir, es los aparatos que van a venir después. Es de alguna forma lo que nos va a condicionar a trabajar de forma diferente. Pero claro, todo esto, de alguna forma, todos los aparatos, todo lo que va apareciendo, lo que tenemos que conseguir es que le saquemos el máximo partido haciendo aplicaciones adecuadas para ello. Van a ir apareciendo continuamente aplicaciones. Yo lo que diría es que tendríamos que intentar que esas aplicaciones las hiciésemos aquí en la Comunidad Valenciana en un porcentaje alto, en un porcentaje importante. Y los que fabriquemos tecnología, nosotros desde Claveí llevamos 28 años dando soluciones de gestión a las empresas, lo que tenemos que ir es adaptándonos, que esas soluciones son diferentes las que habían hace 28 años, como alguien ha comentado por ahí, vivimos ese mundo del mainframe, vivimos ese mundo evolución o cambio al PC, pero ahora es este otro cambio el que se está produciendo y tenemos que conseguir hacer soluciones adecuadas para los diferentes sectores. Van a haber miles, van a haber millones de soluciones y después tendremos que ver cómo conseguimos que las nuestras sean las más utilizadas. Pero tenemos que conseguir crear, de alguna forma, ese camino, ese ambiente de trabajo donde nos planteemos el que se vayan apareciendo estas aplicaciones.
el cómo sacarle el máximo partido a la nube, a lo que se llama la nube, dependerá de esas soluciones que vayamos creando, de esas soluciones que vayamos utilizando desde las empresas. Y van a aparecer soluciones para todo. Es decir, pregúntate qué es lo que crees que no hay, porque hay seguro soluciones ya funcionando. Lo que tenemos que conseguir es que las nuestras sean mejores por algo, que las nuestras sean más utilizadas por algo. No tenemos que esperar a tener la mejor solución del mundo, sino tenemos que ir consiguiendo que se vayan utilizando lo antes posible estas apps, estas soluciones. ¿Qué beneficios nos va a aportar el trabajar con las tablets? La movilidad. Tenemos que sacarle partido a ese elemento. Es decir, no podemos estar pensando que nuestras apps vayan a ser, de alguna forma, lo que hacíamos antes con el PC, solucionarlo con la tablet, que haga lo mismo. Es decir, si no, no estamos aportando nada. Si no conseguimos que esa solución aporte, le saque partido a la movilidad, no estaríamos haciendo más que lo que hacemos con el PC, hacerlo ahora en otro aparato. La versatilidad, el que desde cualquier sitio, desde cualquier momento podamos estar haciendo las cosas. Cuando estemos pensando en el programa, el app que vamos de alguna forma a crear, tenemos que estar pensando en que el usuario puede estar en cualquier sitio, en cualquier momento, y le tiene que ser fácil utilizar la solución que le estamos aportando. Si no, no entrará a utilizar la nuestra. Al final son potentes herramientas de trabajo, potentes soluciones las que les tenemos que ir generando, las que les tenemos que ir, de alguna forma, aportando a los clientes. Y van a ser soluciones de todo tipo, porque hasta ahora en la mayoría de ocasiones lo que se está haciendo es haciendo cosas similares a las que se hacía con el PC. Ahora mismo se está utilizando, un poco ya se ha comentado, en temas de correo electrónico, en temas de ver la web, de visualizar cosas que habitualmente se estaban haciendo con el PC y se están haciendo con las tablets. Se van a hacer cosas diferentes y ahí es donde vamos a conseguir que de alguna forma un poco nuestras apps sean utilizadas de una forma diferente si pensamos en cómo sacarle partido a esa movilidad, a esa estar en cualquier sitio. Ya son más, como comentaban esta mañana, que la gente prefiere llevar un tablet a un portátil. Eso lo que va a permitir, lo que va a ocasionar es que la gente le quiera sacar partido a esa diferencia. Por la mañana, cuando se levanta la gente, lo primero que hace, de alguna forma un poco, es tocar algo de estos aparatos de movilidad en los que de alguna forma... Es decir, estos son cambios de hábito completamente. Es decir, para tener las noticias o para visualizar las noticias, las que nos quisiesen de alguna forma presentar, hace unos años teníamos que conectar la radio o ver la televisión si queríamos saber lo último que estaba pasando. Ahora la gente ya ha tomado la decisión de entrar por otros caminos. Si estas posibilidades no se las vamos de alguna forma a permitir desde el puesto de trabajo, estaríamos haciendo un flaco favor, tal como se ha comentado esta mañana. La evolución desde dónde se está accediendo a toda la información. Son datos, son información que la tenemos ahí todos los días, que no vale la pena entrar en detalle, pero son información que la tenemos que estar conociendo. La barrida completamente al PC cuando la gente lo que hace es tomar decisión de utilizar aparatos en movilidad. Cuando hablo de aparatos es porque quiero de alguna forma que se visualice, que se vea que lo que es el tablet es una posible solución muy interesante ahora, pero van a empezar a aparecer muchos elementos, muchas cosas que al final sean ordenadores, que al final sean cosas que les estén aportando soluciones a los clientes. Lo que se va a producir con la revolución del Internet de las cosas es que desde cada
elemento que podamos llevar encima, vamos a poder estar transmitiendo y recibiendo cierta información que es ahí donde de alguna forma un poco le podremos sacar el máximo partido a cualquier solución. Si nos encasillamos en que la solución de alguna forma un poco es ese aparato ligero que hoy llamamos tablet, de alguna forma estaríamos pensando o limitando el potencial de crecimiento de nuestras organizaciones. Lo que son soluciones se van a ir saliendo, de alguna forma apareciendo, buscando siempre la productividad de las empresas, la productividad de nuestro tiempo, porque cuando hablamos de la productividad de la empresa y de nuestro tiempo, realmente va a ser en momentos de ocio o momentos en los que estemos trabajando, se va a ir superponiendo. Todos los temas relacionados con lo que es el tema del correo. Había una predicción que hace unos años que el tema del correo electrónico probablemente desapareciese por lo imposible de gestionar la cantidad de spam que estaba apareciendo. Ha habido una corrección y, de hecho, hay una predicción de IBM que de aquí a 5 años prácticamente podría haber desaparecido el spam porque se crean de alguna forma elementos, programas para corregir ese problema que estaba surgiendo. Entonces, todo lo relacionado con el correo es algo que va a ir creciendo. Desde la movilidad, todo lo que sea la gestión y el control y aplicaciones, app relacionadas con el manejo de la agenda, de lo que estamos haciendo en cada momento, de lo que tenemos que hacer, pues son elementos en los que de alguna forma van a ser fundamentales. Ya se está utilizando por mucho lo que es el manejo de las notas. Tendríamos de alguna forma, o va a haber una evolución a que todo ese material que se está recogiendo sea cada vez más fácil de sincronizar con el resto de información que tenemos de la compañía o de nosotros mismos. De alguna forma, un poco los tablets son elementos donde podemos tener simplemente que sean el lugar donde accedemos al resto de la información y que le saquemos el máximo partido a la ofimática de la compañía. Pero planteemos ese concepto de ofimática desde un punto de vista muchísimo más amplio. Planteémonos que en los 2 últimos años se ha creado el 90% de la información en formato digital. Eso quiere decir que se están guardando muchísimas más cosas que simplemente textos. Esto es temas que van a ir tendencias al alza. Todo lo que son diferentes apps que se vayan creando serán enfocadas a cada uno de los negocios, a cada una de las actividades que se generen para mejorar de alguna forma esa productividad, para aprovechar al máximo el tiempo, ya he dicho, tanto de la empresa como del ocio. Y es ahí de alguna forma donde tenemos que estar haciendo soluciones cada vez más pensadas, más creadas para el que las tiene que utilizar, no tanto desde el punto de vista del informático, del que está creando la solución, sino de alguna forma ir metiéndonos, ir entrando en lo que es para qué se va a utilizar esa solución. Yo creo que son elementos fundamentales, son elementos que van a hacer de diferenciación en el trabajo del día a día, que es en donde tenemos que estar pensando cuando estamos creando esas soluciones. Una duda que siempre nos surge cuando vamos a desarrollar algo, ¿en qué la creamos? ¿En qué la hacemos? Esa solución, esa app, para mejorar la productividad, tenemos que estar planteándonos en el elemento, en qué sistema operativo o cómo, desde dónde la van a poder utilizar. Pues habrá de todo. De alguna forma entendemos desde Clavey que existirán necesidades que tengamos que ir cubriendo con diferentes posibilidades. Habrán soluciones que las crearemos específicamente para utilizarla desde algún
dispositivo, pero probablemente ese traje a medida sea un elemento caro, pero imprescindible cuando le queramos sacar el máximo partido al aparato con el que del que queramos sacarle el máximo partido, será ese hacer a medida una aplicación, una solución. Será un tema, como decía, imprescindible si queremos sacarle el máximo partido. Pero habrán en otras necesidades que probablemente lo que nos interese es que sea más versátil, que se pueda utilizar desde más elementos diferentes y, por lo tanto, ahí nos podamos plantear el no hacerlo tan específico como solución para cada uno de los sistemas. Aparecen cada vez más herramientas con las que crear soluciones y aplicaciones para todos los elementos. Ahí será un tema donde tengamos que plantearnos que esa solución, de alguna forma híbrida, esa solución que podamos interutilizar, sea para soluciones donde sea importante también un poco el coste y donde vaya a estar implementada esa solución. Si queremos trabajar con elementos específicos de algún sistema operativo, si queremos de alguna forma trabajar como una simple solución web para que sea accesible y trabajada desde cualquier sitio, o trabajar con herramientas que nos permitan esa multiplataforma, que pueden ser interesantes el gestionarlas. Esta evolución que se ha producido, esta evolución que hemos vivido, esta evolución que compañías como nosotros, que llevamos 28 años, hemos ido pensando que era un cambio tan espectacular que no se podría llegar a hacer, o que no sabemos en el momento en que es el ideal para entrar a hacerla, son movimientos que se han ido generando, son movimientos que se han trabajado y en el que hemos conseguido hacer ese cambio. Y este paso a trabajar o a generar o a crear las diferentes soluciones en movilidad es una necesidad que todos vamos a tener que realizar, desde todas las compañías que entendamos que queremos seguir estando dentro de unos años. La duda es permanente, pero la seguridad de que vamos a tener que trabajar con ABPs, que necesitemos ir cambiando el hábito de hacer las cosas, va a ser fundamental. Yo con esto, de alguna forma, un poco lo que quería era terminar pensando que es importante que todos reflexionemos desde cada uno de nuestros puestos de trabajo, en cada una de las compañías, incluso tiene que ser una meditación vital de cada una de las personas, en que la movilidad está aquí para quedarse, los elementos que vayan a surgir van a ser espectaculares y muy rápidos, que la innovación, cuando hablamos de innovación, va a estar relacionada siempre con que mejore de alguna forma los resultados de lo que se está haciendo, y en este caso mejorar los resultados de lo que se está haciendo va a ser imprescindible el que utilicemos esta tecnología. Las APPs en las empresas se van a crear para mejorar esa productividad, y lo que decía, tenemos que conseguir hacerlas nosotros en un número lo más alto posible. Es decir, si no lo hacemos nosotros, estar seguros que nuestro entorno las va a utilizar, y será porque las han creado otros o las han generado otros. Si nosotros estamos pensando en quién las tiene que utilizar, probablemente, aunque haya 1000 para hacer una misma cosa, si conseguimos que sea estar cerca del que la tiene que utilizar, viendo cómo realmente le está sacando partido y cómo va a generar productividad, probablemente de las 10.000 que haya para solucionar un problema, puedan tener más posibilidades el que se utilice la nuestra. Por lo tanto, de alguna forma, gracias por
por acompañarnos. Desde Clavellí lo que queríamos era dejar ese pensamiento de que esto ha cambiado, de que esto va a cambiar muy rápidamente y que tenemos la obligación, de alguna forma, un poco como sector, como compañía, como persona, estar lo más próximo a ese cambio, a ese reto que de alguna forma se está produciendo, y animaros a que se cree cada vez más tecnología en nuestro entorno. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Joaquín. Sí, ahora podemos aprovechar estos 5 minutitos que nos queda antes de tomar el café, por si queréis hacer alguna pregunta a alguno de los 3 ponentes que han participado en el inicio de esta jornada. Entonces, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta o alguna intervención que quiera recalcar, pues es el momento. Muy bien, Juan Pablo. Yo, cuando he oído la presentación de Iván, ha acudido a mi mente algo que me lleva ya rondando por la cabeza ya meses, y es la curiosidad. El otro día lo comentaba, lo compartía con la cuestión de que aquello de ¿por qué le llamas smartphone cuando en realidad lo que quieres decir es ordenador móvil? Esto, bueno, se explica por la evolución natural de cómo hemos llegado hasta aquí, pero curiosamente en los países sajones utilizan el término mobile computing hace ya bastante tiempo como un concepto en sí mismo. Es decir, en los países sajones un móvil no es un móvil, es un celular, es un teléfono celular. Y ellos ya se mueven en esa era conceptual, casi de concepto psicológico, de que para ellos el término mobile, lo que está pensando es en el término que ya está acuñado de computación móvil o mobile computing. Entonces, pues no sé, te quería preguntar tu opinión, vosotros que os dedicáis en Penteo a este tipo de análisis, etcétera, o alguna reflexión o consideración de por qué el término mobile computing no está acabando de generalizarse o de aterrizar, cuando en realidad es más propio, es un término más propio y recoge de una manera más adecuada lo que realmente está pasando en este momento. Una reflexión. Te lo he puesto difícil, Iván. Sí, bueno, me doy la vuelta. Bueno, la verdad es que sí, te voy a ser muy honesto. O sea, el origen de por qué se utilizaba una palabra u otra no lo sé. O sea, no, la verdad es que no desconozco el por qué aquí pues ha ido evolucionando, ¿no? En el término más de teléfono móvil o teléfono inteligente, más desde la telefonía, y por qué desde otros lugares no ha sido así. El motivo concreto no lo sé. Lo que sí que tu reflexión me parece muy interesante y me lleva a otra que creo que está muy íntimamente ligada y que probablemente sea esa. Seguramente en el mundo anglosajón existe una concepción de las posibilidades de las tecnologías mucho más vinculada en todo momento a no tan solo el uso social, doméstico, sino también en qué negocios podemos hacer con ellos. Es decir, creo que hay que ser a veces crítico, ¿no?, con uno mismo. Y creo que tampoco descubro nada. Creo que seguramente la cultura, no tan solo en España, la cultura latina, por extensión, pues quizás no la orientación al negocio en todo momento no tiene tanto peso como la cultura norteamericana, sobre todo. La cultura norteamericana, en cualquier momento, cualquier persona te intenta vender algo. Es decir, tienen metido el vender y vender y vender de una manera innata, ¿no? Forma parte de uno mismo. Entonces, eso lleva a que siempre se esté intentando identificar cuál es la oportunidad de negocio en algo. Y yo creo que eso es algo, bueno, que tiene muchas cosas muy buenas, también tiene algunas cosas no tantas, pero eso ayuda mucho a hacer negocios. Y de ahí que, bueno, hay unas economías al final que ven de una manera y unas empresas y otras que no, ¿no? Al final, creo que eso es indiscutible. Aquí creo que todavía asociamos mucho más la tecnología al uso del ocio, que no todavía pensar en el tema de negocios. Eso es lo que hablamos en un principio. Es decir, España creo que es el país a nivel europeo donde más teléfonos móviles hay, donde hay también mayor consumo de lo que es descargas a través de internet, de películas, etcétera, generalmente ilegal, pero lo hay. Bueno, son elementos que forman parte del carácter. Obviamente
Yo no digo que eso esté bien o está mal, lo que sí que está claro que tenemos que incorporar más visión de negocio en la manera de entender la tecnología. Eso es indiscutible. Entonces, probablemente esté vinculado a este aspecto, que sí que creo que es cierto y que tenemos que corregir. Joaquín, una pregunta para ti. Sí, sí. No, bueno, muchas gracias por la presentación, que yo creo que ha sido muy visionaria. Pero uniendo el futuro con el pasado y con el presente, porque en ti tenemos las tres cosas, siempre pensamos en las apps y en las soluciones de móviles como unos inventos que estamos haciendo nuevos para hacer cosas rarísimas. Vosotros tenéis una base de clientes tremenda en aplicaciones tradicionales, RPs, y yo te quería preguntar cómo se pasa, no ya hacia el app de cómo hace el móvil no sé qué cosa, sino cómo se pasa el ERP de una fábrica de calzado a apps. O sea, ¿cómo estáis en ese mundo de unión del pasado con el presente en negocio real? Vamos a ver, esto es lo que de alguna forma he intentado hacer ver o comentar de alguna forma un poco en la jornada. Mal haríamos si lo que pensamos es de alguna forma un poco pasar lo que estamos haciendo ahora a estos nuevos aparatos en movilidad, para definirle de alguna forma, porque no es lo que hay, no es lo que está ahora, es lo que va a aparecer. Claro, entonces de alguna forma lo que tenemos que ponernos es en la cabeza del cliente. Tenemos que ponernos, de alguna forma, si tenemos 200 fábricas de calzado que están funcionando y trabajando con el ERP que habitualmente tenemos funcionando, lo que tenemos que ver es qué puede sacar de alguna forma nuevo, novedoso, y qué le puede aportar a su negocio, a su actividad, a sus resultados como empresa. Si no conseguimos de alguna forma que la movilidad le aporte cosas diferentes a la que está haciendo ahora, que se quede como está. Afortunadamente, lo que sí que se está viendo es que hay muchos temas que son muy importantes. El CRM era algo que de alguna forma no se ponía en marcha casi nunca por lo complicado que era el estar alimentando de información continuamente lo que se necesitaba para después sacarle partido. Entonces ahora desde la movilidad podemos estar incorporando la información desde cualquier sitio y en cualquier momento. Todo lo relacionado, nosotros el trabajo que se ha hecho con el Clavitab, que es una solución para lo que son representantes, gente que está de alguna forma captando, es decir, ya no hacemos que capte el pedido, que también, sino que de alguna forma se convierta un poco en la oreja que escuche a cada uno de los clientes, para que lo que es el fabricante, lo que es la empresa, esté detectando lo antes posible qué es lo que están pensando sus clientes. Es decir, no solo por la aportación del pedido, que eso llegaba antes con mucho tiempo, y después lo solucionamos con portátiles de que llegaba bastante antes, sino por encuestas, contestaciones que están haciendo en ese mismo momento sobre un modelo, un zapato, donde pueden estar viendo diferentes componentes que les esté llegando de lo que en ese momento está apeteciendo o gustando en el mundo, de qué materiales pueden estar utilizando, y la decisión de cómo lo ven ellos, el cliente de la tienda que va a hacer un pedido, pues esa información en segundos la puede tener de alguna forma el fabricante para tomar decisiones. Es hacer cosas diferentes que le aporten valor, que le aporten negocio, y se va a producir esa evolución siempre y cuando consigamos que el usuario le sea de alguna forma fácil de utilizar y vea que le va a haber un ROI, que va a haber un retorno lo antes posible. Si no, es que no deberíamos hacerle ese cambio. Ese cambio para utilizar la tecnología desde otro elemento diferente no es lo importante. Lo importante es ganar esa productividad haciendo las cosas que hasta ahora, pues a lo mejor era casi imposible de gestionar, o que se gestionaban y se hacían de otra forma. Y ahora nos aparecen elementos diferenciadores, de elementos que van a hacer que nuestras empresas, que de alguna forma puedan trabajar de una forma diferente, más productiva. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta más, la hacemos rápidamente, porque si no el café se enfría. Aquí hay una pregunta más. Quería hacer una pregunta en general, porque imagino que como hombre de negocios tiene una visión más global que yo, que soy más corto,
Y entonces, cuando las grandes empresas norteamericanas o cosas de estas sacan al mercado un nuevo producto, ¿cómo porque ellos tienen una necesidad de recursos humanos básicas? Cuando tienen a seleccionar cursillos de formación o hacen esto así en abierto, ¿cómo afecta eso al pequeño empresario? ¿Cómo afecta...? No sé si me explico correctamente. Un poco por la proximidad que tengo a las pymes, es decir, precisamente el lunes, como presidente de STIC, en la Confederación Nacional de Empresas de Tecnología, de pymes de tecnología, estábamos con el secretario de Estado de Telecomunicaciones, con Víctor Calvo Sotelo, y de alguna forma un poco lo que le planteábamos es la necesidad de que las pymes pues tengan unos elementos diferenciadores a la hora de poder acceder a la tecnología, es decir, que los usuarios de pymes, de alguna forma, utilicen elementos para poder ser cada vez usuarios que le saquen el máximo partido a la tecnología, pero en una gran compañía, efectivamente, surge ese hay que utilizarlo y una política de compañía hace que todo el mundo lo utilice, y aquí tiene que haber una política de país que de alguna forma genere ese medio de cultivo, ese elemento que va a hacer que todas las personas en su casa, en su día a día, utilicen esa tecnología, de alguna, minimizando la brecha tecnológica. Y es fundamental, efectivamente, en que las pequeñas compañías, que ahora el tamaño ya no va a ser lo importante, porque creo que se ha dicho aquí esta mañana que probablemente de las 10 compañías más grandes del mundo, todavía no se han, dentro de 5 o 10 años, todavía no se han creado hoy, o pueden ser una pequeña pyme en cualquier punto del mundo, podría ser aquí en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, es decir, ese reto, no va a ser ya tan importante como por lo que es la utilización de la tecnología, por ser una gran compañía o ser una compañía mínima. De todas formas, como país sí que tenemos que de alguna forma un poco crear ese ambiente de utilización de las tecnologías. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a pasar a tomar el café. Y para no llevar mucho retraso, pues igual recortamos 5 minutitos de café, así que tomarlo rápido.